Señor, te damos muchas gracias que en el momento oportuno tú levantas siervos tuyos para que hablen a la iglesia y a la sociedad. Te damos gracias por haber levantado a Juan como un profeta en medio de las naciones en este tiempo tan tumultuoso y confuso para tantas naciones. Gracias por haberle revelado tu palabra y haberle dado gracia para comunicarla con claridad, con unción a tu pueblo y a las naciones. Gracias por tenerle aquí en esta mañana. Gracias por su ministerio, por su familia, a la cual bendecimos. Y queremos rogarte, Señor, que esta mañana tu unción fluya con libertad a través de Juan y llegue a cada uno de nosotros. También bendecimos el ministerio de Juan en medio de las diferentes naciones de Europa y de América Latina, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bueno. ¿Cómo están, amados? Cuando conocí a Jorge y a Ángel, fue este año. Yo ya había oído hablar de ellos, pero fue un placer para mí conocerlos. Y recuerdo que en Italia, cuando nos íbamos, yo viajé en el mismo coche con Jorge. Creo que tú te ibas, Jorge, a África, a algún lugar de África. Y en el aeropuerto nos despedimos. Y entonces, ¿este agua es mía? Con permiso. Y en el aeropuerto yo recuerdo que le dije a Jorge, hay un refrán en España que se dice cuando de pronto te despides de alguien y no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Y entonces yo le dije, Jorge, arrieros somos y en el camino nos veremos, ¿no? Y bueno, el Señor ha permitido que nos volvamos a ver en el camino. ¿Cómo me bendicen los himnos? Hugo, ¿cómo me bendicen los himnos? Los himnos son como, no sé, como esas alabanzas que nos anclan al pasado, que nos anclan a la doctrina, letras tan hermosas, tan esperanzadoras, ¿verdad? Cómo me bendicen. Cuando uno canta un himno, yo al menos así lo siento, es como si uno se sintiera protegido, como se sintiera en casa. Cuando en un día de lluvia tú escuchas la lluvia y el frío tras las ventanas y cantas un hermoso himno y eso te transporta como a tu hogar celestial, al lugar donde un día estaremos, ¿no? Qué bueno eso. Sí, porque vivimos tiempos complicados, amados. Afuera los vientos son muy, muy contrarios. Vivimos en una sociedad que ha roto la baraja de una ética normativa, donde cada uno hace lo que bien le parece, como en la moderna época de los jueces, donde no hay fe en el futuro y por lo tanto la gente vive el presente y su realidad inmediata. Y la vive en clave hedonista porque, como dice la palabra, cuando no hay esperanza, solo queda el presente, el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no es así para con nosotros. Nosotros tenemos una esperanza, vivimos por una esperanza y si es necesario, morimos por una esperanza. Hoy en día hay pocas cosas, que tengan el carácter de permanentes. Todo viene, todo va, es esa fragilidad, ese vaho mencionado en Eclesiastés, donde se nos habla de la vanidad de la vida y de lo imperecedero de las cosas. En medio de estos tiempos, amados, tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde pocas cosas tienen el carácter de permanente,
Señor, qué privilegio. En medio de esos tiempos tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Este no es un libro antiguo, amados, como nos pretenden hacer creer. Tampoco es un libro moderno. No es antiguo, no es moderno. Simple y llanamente, este es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda circunstancia, no pudiendo ser cambiadas, violadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este es el ancla que nos asegura estabilidad en medio de las tormentas de la vida. Este es el faro que alumbra la entrada a buen puerto en medio de la oscuridad de la noche. Este es el cayado que nos ayuda a andar por los caminos tortuosos de la vida. Este es el aceite que calma, que sana y que aquieta nuestras heridas. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Hay una palabra, yo no pensaba compartirla, pero me parece que lo voy a tener que hacer. Pero antes les cuento una historia. Les cuento una historia que es verdadera. Corría el año 1946. Un pastor por el desierto de Judea, a la caída de la tarde, recogió a sus ovejas para llevarlas al redil. Cuando las contó, se dio cuenta que le faltaba una. Y como buen pastor, dejó las 99 y salió al desierto a buscar a la oveja perdida. Aquel hombre llegó a unas colinas y observó que había unas cuevas, unos agujeros, unas cuevas. El hombre, intrigado, pensando que quizá la oveja perdida se había caído por alguna de las cuevas, lanzó una piedrecita con la esperanza de escuchar algún balido de la oveja por ahí. Y al lanzar la piedrecita, escuchó un sonido clink como metálico. El hombre, intrigado, descendió a aquellas cuevas y encontró unos cilindros de barro, unas vasijas de barro. Dentro de aquellas vasijas se hallaban los documentos más antiguos de la transmisión del texto bíblico que nunca fueron encontrados, los famosos manuscritos del Mar Muerto. Tesoros de incalculable valor y que habían sido preservados durante más de 2500 años en frágiles vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que quizás estamos atribulados, agobiados, cansados, pero nunca destruidos. Y usted y yo, amados, tenemos un tesoro de incalculable valor, una esperanza que es la que nos alienta en un mundo que no la tiene. Y ese tesoro de incalculable valor, Dios lo ha puesto en frágiles vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Y es lo que somos usted y yo, ¿verdad? Frágiles vasos de barro. Y a veces pensamos en el barro como algo tosco, como algo vasto, como algo que no tiene mucho valor. Pero yo pensaba que Dios, como alfarero santo, Él no hace producciones en serie, usted sabe. Él es un artesano. Él hace piezas únicas con el valor de lo irrepetible. Y usted y yo somos piezas únicas con el valor de lo irrepetible. Cada uno de ustedes es una pieza única y especial, moldeada por Dios. Y cada uno de ustedes tiene una imagen
que Dios quiere formar en usted. Y lo va a hacer porque Él no terminó la obra. Piezas únicas con el valor de lo irrepetible. Ahora sí, miren, Isaías, bueno, es un versículo que todos, entiendo, conocemos muy bien, 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y me quedo con eso. Cuando yo era jovencito, allá en Asturias, salíamos de camping con papi y teníamos una tienda, ustedes le dicen carpa, ¿no? Una tiendita de campaña, una carpa chiquita. Era muy antigua y entonces aquella carpa tenía 2 cubiertas. La última cubierta era la que le resguardaba a uno del frío, de la lluvia, y la última cubierta tenía unas cuerdas con un agujerito y unas estacas de madera. Unas estacas de madera. Y papá tenía un martillo de madera y nos daba a nosotros, que éramos muy jovencitos, el privilegio de tensar las cuerdas de la última lona y clavar las estacas de madera. Claro, luego tenía que venir él y darles bien fuerte porque nosotros no las podíamos centrar lo suficiente en la tierra. Cuando la palabra dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, en la revelación que yo recibo de esto, la carpa es la iglesia. Y las estacas necesarias cada una de ellas para mantener tensa la lona, la carpa de la iglesia, necesarias para que los vientos contrarios no la vapuleen. Las estacas firmemente arraigadas son cada una de sus familias. Porque la iglesia, recuerden, es familia de familias. Y yo en los últimos tiempos me doy cuenta de que como no hay otra institución que esté siendo tan machacada, tan vapuleada, tan falsamente ampliada como lo es la institución del matrimonio, eso tiene un propósito fundamental, porque bajo el pacto abrahámico, cuando Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra, Dios está estableciendo nada más y nada menos que la institución con la cual él iba a garantizar la supervivencia de la civilización y aún de la iglesia, es la familia. Por eso la familia hoy adquiere un papel importantísimo. Por eso en medio de los vientos contrarios, la palabra dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque cuando una familia como estaca, firmemente arraigada en el orden que Dios estableció para ella, cuando una familia es así, está siendo una estaca firme que tensa y sostiene la lona, la carpa que es la iglesia, para que los vientos contrarios no la vapuleen. Por eso hoy la familia adquiere un papel tremendamente importante. En medio de una sociedad donde todo este asunto de la ideología de género pretende ser una amenaza que atenta contra nuestras libertades, que las recorta, que diluye el matrimonio, aún la identidad, y que bajo un espíritu de temor pretende paralizarnos para que no hagamos la obra que el Señor a cada uno nos encomendó. Y el tabernáculo, ustedes saben que tenía 4 cubiertas. Una era azul, simbolizando la gloria celestial, pero la última cubierta del tabernáculo era de piel de tejón. También basta. También sin mucho atractivo. Y saben, el tejón, una de sus características, si no la principal, la piel del tejón no es que sea muy apreciada, es muy vasta, muy dura. El tejón se caracteriza por ser el animal más valiente del mundo. ¿Usted sabía? Un tejón, por defender a sus crías, una mamá tejón, que es el Día de la Madre, por defender a sus crías, se enfrenta a los leones. Es increíble, se enfrenta a los leones, se enfrenta a serpientes venenosas, tiene una valentía que está fuera de toda duda, porque tiene cosas que defender, por las que luchar y por las que vivir. Y yo creo que en el tabernáculo
Todos somos como esa piel de tejón. Bueno, quizá por nosotros mismos no valemos mucho, quizá por nosotros mismos somos como barro un poco impuro, pero Dios quiere que seamos nosotros los que tensemos, los que cubramos, los que llevemos con valentía adelante la antorcha de una fe y de una esperanza en un mundo oscuro. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenéis que resplandecer, ¿verdad?, como luminares en el mundo, como antorchas, como luces de esperanza, como estrellas. Por eso, en la Biblia, todo se interpreta en clave familiar, todo. Es decir, la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en nuestro primer contexto social de relaciones, y ese es el hogar. Todo lo que aquí se dice, todo lo que aquí se canta, todo lo que aquí se ora, todo lo que aquí se predica, tiene que tener su primera aplicación en el contexto de nuestro hogar. Cuando yo leo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que es en lo que está reducida toda la ley, ¿quién es mi prójimo, mi próximo, mi cercano? Aquel que forma parte de mi sistema familiar. Mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Por eso la Biblia, amados, hay que interpretarla siempre en clave familiar. Por eso es importante que nos demos cuenta de que cuando traspasando las puertas del templo llegamos a la realidad cotidiana de nuestras vidas, es allí y no aquí donde tenemos que demostrar. Sí, aquí se canta, aquí se proclama, aquí se declara, pero allí se vive, allí se aplica. Por eso, a María del Mar, mi mujer, les dije que se llamaba María del Mar. Muy linda ella. Bueno, a veces es María de las Tormentas, ¿no? Pero forma parte del paquete. Todos los hombres necesitamos mujeres valientes que nos enfrenten con nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo que todo hombre necesita una mujer a su lado porque, miren, de alguna forma ustedes, las mujeres, aquietan una parte indómita y salvaje que todo varón tiene. Nosotros necesitamos sujetarnos al corral de la intimidad familiar. Si no, el hombre tiende a desbocarse por ahí. Entonces, todo hombre necesita una buena mujer a su lado. Dicen que un día paseaba Bill Clinton con Hillary, con su esposa, y entonces se paran en una... ¿Cómo le dicen ustedes los lugares? Gasolinera, donde se echa gasolina, ¿le llaman gasolinera? Estación de servicio. Entonces Bill y la Hilaria se paran en una estación de servicio y le dice Hillary, la Hilaria digo yo, le dice: hey Bill, ¿ves al chico que está sirviendo la gasolina? Fue mi novio, le dice. Y entonces Bill, todo orgulloso, le dice: hombre, o sea que si te hubieras casado con él, serías el marido de un mozo de estación de servicio. Y le dice Hillary: no, si me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos. Porque al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Claro que sí. Entonces a María del Mar le gusta decir que la Biblia, o que lo que nos falta, mejor dicho, lo que nos falta a los creyentes es vitamina A. Claro. Y ella dice, además la vitamina A empieza por la letra A. Y entonces los hermanos dicen, bueno, pues será amor, será armonía. Y dicen, no, es mucho más sencillo. Vitamina A es aplicación. Aplicación. Amados, somos especialistas en leer, en memorizar, en estudiar, pero nos cuesta la vida misma aplicar. Y si todo lo que aquí leemos no lo ponemos en práctica en nuestro primer sistema social de relaciones, no sirve de nada. Hay una frase que dice, es tremenda, dice, honra a Dios en tu casa para que Él te honre en su casa.
Y la autoridad, especialmente de los líderes, la autoridad que nos es delegada para tenerla frente al púlpito, está directamente relacionada con la autoridad que tenemos en nuestros hogares, nuestra primera iglesia. Honra a Dios en tu casa y Él te va a honrar en su casa. Por eso la Biblia es un libro para aplicar en nuestros distintos papeles, ¿verdad? Como padres, madres, esposo, esposa, hijo, hija. Y muchas veces salimos del culto, llegamos a casa y padecemos lo que algunos llaman bulimia espiritual. Usted sabe, la bulimia es una de esas enfermedades del siglo XXI que consiste en que las personas comen y luego vomitan. Y algunas veces, amados, padecemos bulimia espiritual y cuando usted llega a su casa después de haber recibido la palabra y sus nutrientes, la vomita, con malas actitudes con su pareja. La vomita, no ocupándose de su hijo en el momento en que sea. Porque de alguna forma pareciera que en el hogar nos sale el niño interior inmaduro que todos llevamos dentro. Oiga, mire usted, de pronto en la iglesia, parece que mantenemos el tipo, que somos cristianos muy consecuentes, y de pronto llegamos al contexto del hogar y parece que ese niño inmaduro interior tiene tendencia a manifestarse. Y ahí vomitamos todo lo que aquí recibimos. Un día una parejita de ancianos llegan al banco para sacar dinero, en el banco, ¿verdad? Y entonces llega un atracador y empiezan a pegar tiros porque llega la policía y al señor le pegan un tiro en un oído. Bueno, llega la policía, detienen a los atracadores y al señor se lo llevan de urgencia al hospital. Y la esposa del señor estaba allí aparentemente tranquila. Y le dice, otro señor le dice, oiga, pero usted no está preocupada. Su esposo lo acaban de llevar con un tiro en un oído, no está preocupada. Y dice la señora, no, yo conozco a mi marido desde hace mucho tiempo. A mi marido lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Que nunca, amados, nos ocurra algo parecido. Que lo que nos entre por un oído de la palabra de Dios no nos salga por otro. Porque miren, la integridad de un hombre y de una mujer consiste en dos aspectos: creencia y experiencia. Aquí está la creencia, aquí se proclama, aquí se predica, aquí se canta, aquí se lee, eso es creencia. Pero si la creencia, que es no deja de ser teología, no la bajamos a la experiencia, no sirve de nada. Entonces la combinación de creencia y experiencia se llama integridad. Y usted y yo somos llamados a ser íntegros. Aquí se cree, allá se experimenta, en nuestros hogares. Por eso, amado, no lo olvide, su hogar es una estaca firmemente arraigada que tiene que sostener la carpa que es la iglesia. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. De pronto comienza el libro del Génesis. Miren, amados, cómo me gusta el inicio del libro de Génesis. Comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No venimos de una casualidad cósmica, no venimos de una explosión inicial, no venimos de nada de eso. Venimos de un diseño inteligente, donde un Dios de orden, creador de todas las cosas, creó el universo. Y a usted y a mí nos puso como la obra maestra de todo lo creado. Y entonces llega Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces Dios crea a la mujer, a la ayuda idónea. Sí, claro, porque alguien ayuda idónea, alguien necesita lavar, fregar, planchar y esas cosas, ¿verdad?
Y es que bajo una lectura superficial podría dar la falsa idea de que la palabra ayuda idónea de pronto es como si el varón fuera el rey del mambo y la doña, pues eso, una ayudita idónea. Nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda idónea en latín es ad yugo, con el mismo yugo. Usted sabe, el yugo es el aparatico que se le pone a los bueyes para que vayan a la misma altura, en la misma dirección y a la misma velocidad. Pero la palabra ayuda idónea se compara al término real utilizado en Juan 15 y 16, cuando el Señor dice que Él se va, pero que no se preocupen porque les va a dejar, ¿saben a quién? A la ayuda idónea, al Consolador. El Consolador, al Espíritu Santo, que es el complemento ideal del creyente, su ayuda idónea. La mujer comparte el mismo término real para definir que es el complemento ideal de todo varón. No es bueno que el hombre esté solo. Repito, el hombre necesita sujetarse a la fidelidad a una mujer, sujetarse al corral familiar, sujetarse a una paternidad donde sepa modelar sana masculinidad a sus hijos. Y todo hombre necesita una mujer. Bueno, hay hombres que no se casan y mujeres que tampoco acaban casándose. No pasa nada, pueden desarrollar una vida en plenitud, pero la gran mayoría de los hombres acaban casándose y teniendo hijos porque ese es el modelo que Dios estableció. Luego, avanzando el Génesis, porque todo se interpreta en clave familiar, ya en el mismo contexto del Génesis nos llega un versículo absolutamente troncal y fundamental para entender el orden de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? Pastores, solo hay 2 versículos que son los que más veces se repiten en la Biblia, y una regla de hermenéutica establece que todo lo que en la Biblia se repite nos está indicando alto nivel de importancia. Hay un versículo que junto con el que ahora les menciono es el que más veces se repite en la Biblia y que dio pie. Hace poco celebramos el 500 aniversario de la Reforma. Ustedes saben que la Reforma comenzó cuando un oscuro monje alemán, en la privacidad de su celda, la palabra se le revela en un versículo de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo dio pie a la Reforma protestante y es el único versículo que se equipara en número de repeticiones con este otro que yo les voy a mencionar y que reviste para Dios una especialísima importancia. El otro versículo que más veces se repite en la Biblia es la institución del matrimonio, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Solo la justificación por la fe, ese versículo de Romanos, se iguala en número de repeticiones. Y estamos hablando, amados, del contexto fundacional y creacional, donde Dios está poniendo el orden en el mundo, donde Dios está estableciendo cuál va a ser la institución mediante la cual Él va a bendecir a la humanidad. Y el contexto del Génesis es tremendamente importante para nuestra teología, porque ahí están las raíces de la cultura judeocristiana que hoy la ideología de género pretende derribar y pretende destruir. Por eso tenemos que estar firmemente anclados en una sana teología que nos recuerde las verdades esenciales de la fe, para no ser engañados, vapuleados ni confundidos por los vientos contrarios. El matrimonio, la familia, el papel del hombre como padre, como esposo, como líder, hunde sus raíces, hunde su esencia en ese versículo. Miren qué interesante. Antes de Génesis 3 se da lo que se llama el contexto creacional. Es donde Dios crea la raíz de todo lo que va a ser después el mundo, las civilizaciones. Todo lo que nace en el contexto creacional
es normativo. A partir de Génesis 3, y cuando Dios empiezan las civilizaciones a través de Caín y Abel y las sucesivas generaciones que vienen, ahí la civilización comienza su andadura. Cuando de pronto se funda la primera ciudad con los descendientes de Caín, ahí comienza la cultura y la civilización a desarrollarse. Todo lo que sucede antes de Génesis 3 es creacional. Todo lo que sucede después de Génesis 3 es cultural. ¿Saben cuál es la diferencia? Que lo cultural es adaptativo. Todo lo que nace con la cultura hay que ir adaptándolo a los tiempos que corren. Pero todo lo que no es cultural, sino creacional, lo creacional no es adaptativo, es normativo. Para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, las bases de lo que nace en el contexto de la creación no son culturales y por lo tanto no son adaptativas, sino normativas para todo tiempo y para toda edad. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Luego llega Génesis 2:25, el propósito de Dios para el matrimonio, el propósito de Dios para la familia. Recuerda que dice, y estaban ambos desnudos, ¿verdad? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, entre aquel hombre y aquella mujer no había secretos. Eran almas gemelas. No había nada que reprocharse. Podían estar desnudos física, espiritual y emocionalmente y sentirse en casa, sentirse abrigados, no reprochados, contenidos. Ese es el concepto que Dios quiere resaltar en toda familia y en todo matrimonio, que sea un lugar donde uno pueda sentirse en casa, sin ser reprochado, sin ser juzgado, donde te sientas en tierra amiga. Y ese es el concepto que a Dios le interesa resaltar. Luego, dando un saltito en la historia, llega Génesis 12, lo que ya hemos mencionado, el pacto abrahámico, donde Dios declara que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y como decíamos ayer, desde ese mismo momento, también el enemigo sabe muy bien que para destruir la iglesia tiene que empezar por la familia, y para destruir la familia tiene que empezar por el matrimonio, y para destruir el matrimonio tiene que empezar por la figura del varón, que es cabeza. Y repito lo que mencioné ayer, porque no todos estuvieron, y es tremendamente importante. Miren, el feminismo radical, lamentablemente, o al feminismo radical, lamentablemente la Iglesia cristiana le dio alas y oxígeno, bajo una pésima interpretación de los conceptos de autoridad, cabeza y sometimiento. Términos absolutamente bíblicos que fueron históricamente malinterpretados bajo parámetros machistas, donde muchos hombres entendieron que ser cabeza es ordeno y mando, y donde muchas generaciones, aún de cristianos, hicieron un flaco favor al texto bíblico, tergiversando unos versículos que nada tienen que ver con machismo ni con ordeno y mando. Ayer veíamos que la palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone, un autor expone, convence. En latín la palabra autoridad es augere, un término que habla de ayudar a crecer a la otra persona. La autoridad nunca es imposición, siempre es servicio, porque Cristo demuestra que es cabeza de la iglesia, lavándoles los pies a sus discípulos en un contexto de servicio. Y como Dios es un Dios de orden, ya en el Génesis establece estructuras de autoridad a las que tenemos que aprender a sujetarnos. Miren, del caos Dios hizo el cosmos. Del caos inicial, la tierra estaba desordenada, el término griego es caos. Dios crea el cosmos, porque cuando Él empieza a crear todas las cosas, el término utilizado es cosmos, que significa orden. Todo en esta vida se rige por un orden y por unos principios de autoridad que cuando los alteramos, esto se convierte en un caos.
Cuando el hombre como cabeza del hogar, en servicio, en sana autoridad, no es un padre presente que modela en sus hijos sana masculinidad, sana feminidad y demás. Cuando un hombre en el contexto de su hogar no es un marido cariñoso que no trata con aspereza a su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Cuando ocurre eso, el hombre queda relegado a una triste caricatura de lo que Dios planeó para él. Porque en el orden de Dios, cuando el hombre se coloca en el papel que le da de autoridad en servicio, cuando un hombre es un padre presente y un marido cariñoso, esa mujer sigue a ese hombre a donde haga falta. El problema es que lo contrario. Y de ahí se derivan grandes problemas en la estructura familiar. El hombre tiene que aprender a colocarse en el papel que Dios le da, que es un papel de autoridad en servicio. Por eso dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque muchos hombres tenemos tendencia a tratar con la lija del 10 a nuestras esposas y somos bruscos, somos rudos, y un hombre tiene que aprender que su mujer necesita ser tratada con una palabra que es lo contrario de la aspereza. Lo contrario de la aspereza es la ternura. Toda mujer necesita ser tratada con ternura. Y los hombres, educados en nuestros conceptos machistas y demás, a veces nos cuesta ser tiernos con nuestras esposas, pero ellas lo necesitan. Cuando un hombre es tierno, recibe de su esposa 10 veces más ternura, porque las mujeres tienen un tanque emocional 50 veces más grande que el del varón. La mujer es como un espejo. Cuando un hombre es áspero con su esposa, dice la palabra que la esposa es como el cristal, frágil, ¿verdad? Pero el cristal también es duro. Cuando un hombre trata con aspereza a su esposa, ésta se va endureciendo. Y se va endureciendo y le va a devolver a ese hombre 10 veces más aspereza. Pero cuando un hombre es tierno, amable y considerado con su esposa, esa mujer le va a devolver 10 veces más ternura y 10 veces más sensibilidad. Y esa es la realidad. Y cuando entramos en el orden de Dios, miren qué cosa, resulta que funciona. Porque el orden trae bendición. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Fíjense que el Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías con una profecía sobre la restitución futura del orden familiar. Y las últimas palabras del Antiguo Testamento hablan de Elías, prefigura de Cristo, y dicen: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Finaliza el Antiguo Testamento con una restitución futura del orden familiar, donde está el padre, el esposo, donde está la madre, la esposa, los hijos, en el orden de Dios. Pero miren qué interesante, comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar. Y las primeras palabras del Evangelio de Mateo no son sino la genealogía de Jesús. Es decir, el mismo Hijo de Dios entroncado en un sistema familiar, entroncado en una dinastía y en un linaje, dándonos ejemplo de que todo hombre y toda mujer tiene que sentirse parte de una historia familiar, de una generación, de un linaje. Y aún los requisitos que la palabra establece para aquel que anhele obispado, te recuerda ahí en Timoteo y en Tito, pasan en ambos casos porque esa persona tenga en sujeción a sus hijos, tenga un hogar, porque quien no gobierna bien su propio hogar, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, verdad? Pero ¿saben lo mejor? Lo mejor está en Apocalipsis. También la Biblia finaliza en Apocalipsis en clave familiar. Porque el final de nuestra historia, que ya está escrito,
va a ser, amados, que un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver. Y va a volver por usted y por mí, por esa carpa llamada iglesia. Y entonces vamos a participar de las bodas del Cordero, eternamente y para siempre. Ese es el final de nuestra historia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, porque sabemos a dónde vamos. Porque a pesar de los tiempos contrarios, sabemos que nuestras vidas están escondidas en Él. Y un día nos espera esa gloriosa Jerusalén celestial. Yo un día leí un libro, el apellido era Piper, no recuerdo el nombre. No sé si era John, el libro se titula, no sé si era John, es un libro que se titula 90 minutos en el cielo. No sé si es de John Piper o de otro Piper, es de otro. Hay una película sobre eso. Miren qué interesante el libro, amados, porque todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Resulta que el libro es la experiencia de un señor pastor bautista que va a una convención bautista y cuando regresa en una noche con lluvia y con tormenta, cruzando un puente, no ve un camión tremendo que viene también cruzando el puente y tienen un accidente. El camión literalmente destroza el coche. Cuando llegan los paramédicos, las ambulancias, el hombre estaba, el pastor, metido entre un amasijo de hierros, casi no podían llegar a él. Y de pronto los paramédicos le toman el pulso, ve que ya no tiene pulso. Dicen, no, ya está muerto, ocupémonos del señor del camión que todavía vive. Y al mismo tiempo, otro pastor que regresaba de la misma convención, Dios le dice, ve ahí, ve a ese puente, detente y ora por el pastor que está en el coche. Y el hombre obediente a la palabra llega y él cuenta, narra en su propio libro cómo el otro pastor llega y entre los hierros logra tomarle la mano al pastor que aparentemente estaba muerto y empieza a orar por él. Y de pronto el pastor siente que tiene que cantar un himno de esperanza, de esos de la vieja guardia, de esos con verdades esenciales de la fe. Y cuando el pastor está cantando el himno, siente que el muerto empieza a cantar el himno con él. Total que John Piper vuelve a la vida. Posteriormente, él narra que estuvo 90 minutos en el cielo. Y él cuenta con todo lujo de detalles cómo sintió que su cuerpo salía, su alma o su espíritu salía de sí mismo y él iba viendo cada vez más lejano el coche, el puente, la ciudad y vio cómo iba siendo transportado al cielo, a la misma ciudad celestial de Jerusalén. Y él narra con todo lujo de detalles cómo llegó ante las puertas de la gran Jerusalén, como unas murallas inmensas y resplandecientes, y cómo a la puerta de la nueva Jerusalén estaban sus seres queridos, aquellos que habían partido en el Señor y que ya habían fallecido, y que con una sonrisa incomparable le tendían la mano y le invitaban a pasar a la Jerusalén celestial. Y él narra con todo lujo de detalles cómo caminaba por unas calles que eran espejo de oro pulido, brillante. Y cómo él dice que empieza a escuchar las alabanzas en todos los idiomas del mundo y todos les eran conocidos. Y cuando se va acercando al trono del Cordero, aquel hombre dice que fue sorprendido por un viento, por un aleteo, por un mover. Y cuando estaba llegando al trono del Cordero, se dio cuenta de que los ángeles, los de la esfera en la jerarquía, querubines, estaban batiendo las alas, guardando el trono del Cordero. Y cuando iba a ver o a llegar a la misma presencia de Dios, un pitido en el hospital le despierta a la vida. Claro, él quería morirse. ¿Quién después de haber gustado la Jerusalén celestial quiere volver a esta vida? ¿Quién?
Bueno, y él narra la historia y es muy interesante. A veces no somos conscientes porque bajo nuestros parámetros finitos y de este mundo no somos capaces de ver ni de esperanzarnos ni de animarnos con lo que nos aguarda, porque esa es nuestra esperanza. La Biblia empieza en el libro del Génesis en clave familiar y finaliza también en el libro del Génesis en clave familiar. Y Dios establece unos principios de autoridad que cuando nos sujetamos a ellos, mire, las cosas funcionan. Qué raro. El orden que Dios establece. El orden que Dios quiere que mantengamos, porque en el orden está la autoridad. Porque en el orden está la bendición que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Y dentro del matrimonio, nosotros a veces en consejería matrimonial preguntamos, nos damos cuenta más bien de que muchísimas problemáticas que las parejas, los matrimonios traen a consejería, muchísimas saben con qué tiene que ver, con que no hay un hombre presente en el hogar. Hay un hombre pasivo, hay un hombre violento, hay un hombre que no se ocupa de sus hijos, hay un hombre insensible con su esposa, y nos damos cuenta de que muchísimos problemas derivados de cualquier ataque a la familia vienen derivados de que el hombre no se está colocando en la posición que Dios le da. Recuerdan algunos que ayer hablábamos del juego del dominó, ese juego donde usted coloca 5.000 fichas de dominó paradas una detrás de otra haciendo cualquier tipo de dibujo. Y el juego consiste en que hay que darle a la primera ficha el toque exacto para que las 4.999 caigan en el orden adecuado. Si usted le da muy fuerte, caen 10 o 12 en desorden. Si le da muy suavito, apenas caen 6 o 7. Hay que darle el toque exacto. La primera figura, amados, en el dominó divino es el varón. No por un principio de privilegio, que no lo es, sino por un principio de responsabilidad. Y cuando el hombre se coloca en la posición que Dios le da, y cuando el varón es un esposo amante y un padre presente, mire qué cosa, el asunto funciona. Porque entramos en el orden de Dios. Y donde no hay orden hay caos. Y donde hay orden hay bendición y hay identidad. Por eso los hombres, porque fíjense en el dominó divino, el hombre es la primera figura. Y si esa figura está bien, hay muchas probabilidades de que el resto caigan en el orden adecuado. Y a veces preguntamos, y sabemos la respuesta, pero lo preguntamos para certificarla más. Y preguntamos en escuelas de padres, preguntamos a los matrimonios y les decimos, ¿quién de ustedes, el esposo o la esposa, está más dispuesto a tener tiempos devocionales y hablar de la palabra? Y la respuesta está clara. Ustedes, señoras, ustedes están siempre más dispuestas a tiempos devocionales, a orar. ¿Saben el problema? El problema es que la primera responsabilidad de modelar sana espiritualidad en la familia la tiene el varón. Sí, el sacerdocio universal está establecido y somos iguales y todo el asunto. Pero la palabra dice en Isaías, el padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. Es el varón quien tendría que promover tiempos devocionales, tiempos alrededor de la mesa donde no hay celular, no hay televisión, porque la mesa debería de ser, amados, el altar sagrado. Y lamentablemente lo denigramos y vemos la tele y andamos con el celular. ¿Saben dónde se daban las mayores enseñanzas de Jesús? En el contexto de una comida. A Jesús le tildaban de comilón y de bebedor, porque sus más grandes enseñanzas se daban alrededor de una comida fraternal. Y la iglesia primitiva así comenzó, siendo una comida fraternal por las casas. Ustedes son muy de comida, de asadito, de quimcho, de todas esas cosas. Eso es fabuloso, pero no se olviden que lo que sustenta cualquier lugar de reunión alrededor de la mesa tienen que ser buenas conversaciones, tienen que ser que los padres hablen con sus hijos, tienen que ser
los momentos especiales donde poder transmitir la fe a nuestros hijos. Porque hay un versículo que está ahí en el Génesis, y yo lo dejé para el final por la tremenda importancia que tiene en el altar familiar. Y nuestros hijos están siendo colonizados por políticas que intentan diluir su identidad, y los padres, o a los padres se les resta autoridad y a los hijos se les da unos derechos que no son capaces de manejar. Esto es el mundo al revés. Las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. Siendo el varón quien tiene la primera responsabilidad de modelar sana espiritualidad en la vida de sus hijos. Deuteronomio 6. Este es un versículo clave, absolutamente crucial. Usted va al Muro de las Lamentaciones, allá en Jerusalén, y allí frente al Muro de las Lamentaciones están los judíos ultraortodoxos que van vestidos con los flecos y el traje, y llevan muchos de ellos un saquito de cuero aquí y también en el brazo. Ese saquito se llama la filactelia. Es un saquito de cuero que contiene versículos esenciales de la Torá, de los 5 primeros libros del Pentateuco. Y uno de esos versículos, la gran oración del pueblo judío, la gran Shema, está ahí en Deuteronomio 6. Miren qué tremendo. Dios sabía que su pueblo iba a ser dispersado por cualquier lugar del mundo, entre pueblos paganos, politeístas, que hacían sacrificios humanos, y para que su pueblo elegido y escogido nunca olvidara las raíces de su identidad, Dios estableció que el lugar para afirmarlas era el hogar. Y estas palabras que yo te digo hoy, las repetirás en tu casa al acostarte, al levantarte, las pondrás en los dinteles de tus puertas. Y Dios estableció en Deuteronomio 6 que la familia la elevó al rango del lugar donde se transmite la fe y donde se transmite la herencia en Cristo de la que somos herederos. Y seguimos en la dispersión, todavía no se terminó. Seguimos en medio de pueblos paganos y todo el asunto. Y en medio de todo eso Dios nos sigue diciendo que es el hogar donde se adquieren las raíces de la fe y que es el hogar donde un padre tiene que modelar en sus hijos un sano concepto, una sana espiritualidad. ¿Saben por qué también? Es cierto que en Dios confluyen tanto lo masculino como lo femenino. Hombre y mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios. En Dios confluye lo masculino y lo femenino. Pero la imagen visible del Dios invisible, lo dice ahí Colosenses, es Cristo. Dios encarnado en Cristo, figura de varón. Miren, cuando un papá modela espiritualidad en sus hijos, está proveyendo el escalón natural necesario para que un día, cuando sus hijos tengan que ver a Dios como un padre, hayan tenido el escalón terrenal que les asegura que es buena la paternidad. Un día Luis Palau predicaba en no sé qué lugar y de pronto un muchachito, al terminar la predicación, va donde Luis Palau y le dice: mire, si Dios es como usted dice, si Dios es un padre, no lo quiero, porque mi padre le pega a mi mamá, es un borracho, es un mujeriego. Porque la imagen del padre terrenal está directamente relacionada con la imagen del Padre celestial. Y el varón tiene una altísima responsabilidad en modelar sana espiritualidad en sus hijos. Yo sé que es complicado, que los trabajos nos dejan poco tiempo, que la rutina de la vida es muy complicada, pero amados, en esta vida hay que tener prioridades claras. Los años más impresionables en la vida de un niño son de 0 a 12, cuando el barro de su personalidad está más blandito, más moldeable. Todo lo que usted inculque de normas, de valores, de modelaje, de espiritualidad entre 0 y 12 años, eso queda para los restos. Para los restos. De ahí la tremenda importancia frente a una sociedad que mediante la colonización ideológica pretende engañar a nuestros hijos. Los hogares se constituyen en los baluartes de la fe y de la verdad. La figura del padre y de la madre se constituyen en los garantes de una educación que garantice que nuestros hijos no van a ser arrastrados por la corriente de esta sociedad líquida, mutante y todo lo que ayer
hablábamos. Tenemos una responsabilidad en nuestros hogares, amados. Los varones tienen una alta responsabilidad como modelos de la imagen de Dios en sus hijos. Y a mí me costó aprender ese concepto. Y María del Mar me lo decía, tenemos que orar. Y a veces yo andaba con el ministerio, ¿verdad? Un día sueño lo siguiente. Sueño que llego a casa y yo normalmente cuando chiquitito a nuestro hijo Noel le contaba un cuento todas las noches. Le contaba un cuento, orábamos y él se quedaba dormido. En el sueño, y por cierto ya hacía tiempo que no lo hacía, porque el ministerio nos arrastra. Ya saben, en el ministerio a veces cuando el diablo no te puede parar, te acelera y entra uno en un activismo por ahí, ¿verdad? Y entonces en el sueño que llego a casa, después de un día agotador de predicar, y allí está mi hijo esperando a que su papi le cuente el cuento. Y llego y le digo, hijito, estoy tan cansado, mejor te lo cuento mañana, y me voy a dormir. Sueño que me despierto y que al día siguiente, cuando me acerco a la habitación de mi hijo, ya no está, se había hecho mayor de repente. Ya no quería a papá ni estar con él, ya se había hecho mayor, ya había empezado a escribir su propia historia. Aquel sueño me hizo bien consciente de que los años impresionables de la niñez, donde podemos inculcar en nuestros hijos los precursores de un carácter que tiene que hacer de ellos hombres de valor y de integridad, hay que imprimirlos en momentos enseñables, hay que imprimirlos en tiempo sabiamente invertido con nuestra primera iglesia, con nuestra primera responsabilidad, y si eres varón, con tus hijos. Aquel sueño me hizo consciente del alto privilegio que yo tenía cada día de acudir a la camita de mi hijo, contarle un cuento y dejar que se durmiera plácidamente en los brazos de su papi. Eso no tiene precio. Y los hijos se van rápido, amados. Crecen muy, muy rápido. Nuestro hijo tiene 24 años. Lo adoptamos en Honduras con apenas 48 horas de vida. Me parece que fue ayer, cuando con una manita yo lo cogía y con la otra lo bañaba. Ya voló, ya no vive en casa. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Qué legado les vamos a transmitir? No pierda más tiempo, amado. Usted como varón tiene una altísima responsabilidad. Y como el pastor mencionaba, damos muchas gracias por esas heroínas de lo cotidiano, que son las señoras, que saben estar ahí y que ocupan el lugar que muchas veces en responsabilidad le corresponde al hombre. Esas mujeres que de nuevo aquietan cierto lado indómito y salvaje que todo hombre tiene. Esas mujeres que saben ser esposas fieles. Yo a veces digo de María del Mar que ella es como la secretaria del Espíritu Santo para mi vida. De pronto me dice lo que no hago bien, las cosas que no, y ella me ayuda a crecer. Un día íbamos a Barcelona a unas charlas y entonces nos paramos en un bar de carretera. Y en España, seguro que aquí también, a veces en bares así públicos de mucho tránsito, los baños por dentro tienen dibujos obscenos y toda la cosa. Bueno, yo entro al baño y entre varios dibujos obscenos encuentro una frase que dice así, la anoté en un trocito de papel higiénico ahí, porque me encantó. La frase dice: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Ese fin de semana íbamos a una iglesia que tenía encima una residencia de la tercera edad. ¿Le dicen así ustedes aquí? Un asilo, un hogar de ancianos. Tenía un hogar de ancianos. Yo predico ese domingo y los ancianitos bajan
del hogar de ancianos y en primera fila se sienta un ancianito, tenía 90 y pico de años, con su bastoncito. Y cuando yo acabo de predicar, el Señor me dice: joven, acérquese. Claro, yo me acerqué al anciano y me dice: mire, yo he sido un industrial textil, he tenido mucho dinero, pero al final de mis días me he dado cuenta de que la vejez consiste en sentarte en tu mecedora favorita y rememorar tu vida, para agradecer y recordar momentos buenos y para ver si uno empleó el tiempo en lo que realmente merecía la pena. Y al final de mis días, me decía el viejito con amargura, tengo una abultada cuenta bancaria, muchas posesiones por ahí, pero en el camino mi esposa se fue. Con mis hijos apenas tengo relación. Soy un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el capital no está en las posesiones, no, está en las relaciones, siendo la más significativa la de usted con su familia, en su papel de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de hija. Rockefeller fue el hombre más rico de todos los tiempos. Lo tenía todo a nivel de mundo, tenía navieras, constructoras, cotizaba en bolsa. Y un día el hombre se muere, claro. Y entonces convocan una rueda de prensa porque todo el mundo quería saber qué iba a pasar con todos los bienes que este hombre tenía, cómo iba a ir todo el asunto. Y en la rueda de prensa un periodista se levanta y le pregunta al albacea de los bienes de Rockefeller y le dice: bueno, ¿y cuánto dejó? Y entonces el albacea de Rockefeller se levanta y le dice: mire, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Fernando Parrado, ustedes recordarán la tragedia de los Andes, aquel avión que se estrelló en los Andes y los hombres tuvieron que sobrevivir comiéndose unos a otros. Uno de los supervivientes, Fernando Parrado, hoy se dedica a dar charlas motivacionales sobre el valor de la familia. Y él dice: ningún éxito en lo laboral justifica el fracaso en lo familiar. Y evidentemente, con mucha más responsabilidad, ningún éxito en lo ministerial justifica el fracaso en lo familiar. Y cuando aquel viejito, con pesar en su voz, me recordaba lo que me contó, me vino a la mente: vive bien el presente. Porque en el futuro tu historia va a ser rememorar tu pasado, para gozarte y dar gracias si supiste aprovechar el tiempo, o para lamentarte si lo empleaste en lo que realmente no conviene. Hay 3 cosas que todo hombre, varón, todo hombre, tiene que aprender a declarar sobre las vidas de sus hijos. El hombre, la voz de papá, afirma la identidad tanto del niño como de la niña. Papá modela sana masculinidad y sana feminidad. Y muchos de nosotros, quizá no tanto las nuevas generaciones, ¿no?, pero muchos de nosotros, al haber sido educado en el contexto que ayer mencionábamos, de un machismo histórico, de una cultura donde se nos imprimió el concepto de que un hombre no llora, no muestra sentimientos, muchos de nosotros hemos crecido con la ausencia de un padre presente. Por ejemplo, mi papá a mí nunca me dijo te quiero. Nunca, era incapaz. No me quería, claro que me quería, pero era incapaz de verbalizarlo porque era prisionero de un pasado donde le enseñaron que la muestra de sentimientos es un signo de debilidad. Eso no va con los machotes. Y hay 3 cosas que todo varón tiene que aprender a pronunciar sobre la vida de sus hijos. 3 palabras: te quiero, estoy orgulloso de ti
Y eres bueno en algo, porque su hijo o su hija va a ser bueno en algo. Pero miren, esas 3 palabras, te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo, son las palabras que Dios el Padre, en el monte de la transfiguración y en un momento de angustia en la vida de su hijo Jesús, se abren los cielos y la voz de papá le dice al hijo: este es mi hijo amado, te quiero, en el cual tengo complacencia, estoy orgulloso de ti. A él oíd, eres bueno en algo. Y cuando la voz de papá declara sobre las vidas de sus hijos esas 3 palabras, eso cimenta personalidades estables, eso da alas a nuestros hijos para que se desarrollen con una autoestima adecuada. Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Mi papá nunca me dijo te quiero. Él era prisionero de su época y de su pasado. La buena noticia es que somos producto del pasado, pero no prisioneros. Podemos cambiar y podemos mejorar, porque no es tan importante. Y en las carreras de relevos, el testigo, le dicen ustedes, el testigo no lo lleva uno todo el tiempo. A uno le corresponde correr un trecho de la carrera y cuando se acaba su tiempo, extiende el testigo para que otros continúen. No es tan importante lo que hemos recibido como lo que podemos dejar. El Salmo 132 dice: si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Línea generacional de bendición declarada sobre toda familia, donde el cabeza, el papá, modela sana espiritualidad. Mi papá nunca me dijo te quiero. Un día, cuando yo cumplí los 40, no sé si por aquello de la crisis de los 40 o todo eso, le escribo una carta a papá y se la envío por correo postal. En la carta yo le decía: papá, ¿cómo me hubiera gustado que hubiéramos tenido una relación más estrecha, ¿no? Haber hablado cosas que me preocuparon en su momento, y también le agradecía por su cuidado, por sus atenciones. Mi papá fue un buen hombre hasta donde supo. En aquellos tiempos no había la luz que hoy tenemos en muchos aspectos. Y al final de la carta yo ponía: papá, te quiero. Y la tinta andaba medio corrida por ahí cuando yo cerré esa carta y la envié. Llamo por teléfono: papá, ¿recibiste la carta? Sí, hijo, gracias. Prisionero de su historia, un hombre de pocas palabras. Pero yo amé a mi papá. Él está con el Señor. Tenemos esa certeza, claro. Entonces, 4 meses después, me llama mi mamá por teléfono y me dice: Juan, tienes que saber esto. Ya he sorprendido, y esta es la palabra, ya he sorprendido a tu padre leyendo la carta y llorando. Y yo estoy seguro de que si en la vida de mi papá hubo un recuerdo que él guardó como un tesoro de incalculable valor, fue la carta de su hijo, donde probablemente leyó unas palabras que quizá nadie le dijo, o que nunca un hijo le había dicho, o que nunca él había sido capaz de pronunciar: papá, te quiero. Por eso todo padre tiene que ser muy consciente de que esas 3 palabras son una fórmula que garantiza una autoestima adecuada en la vida de nuestros hijos. Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Rápidamente, ustedes me pueden acompañar a 2 de Samuel, capítulo 23. Ya terminamos, 2 de Samuel, capítulo 23, es un texto tremendo donde se nos habla de las últimas palabras de David. Samuel 23. David, ya en sus últimos días, y las últimas palabras de alguien que sabe próxima a su muerte son importantísimas, son como su testamento vital. Y David, un hombre ya viejo y entrado en años, de pronto empieza a hablar y dice: estas son las palabras postreras, las últimas, miren si no revestirán importancia, las últimas palabras del gran rey David. Y David empieza a hablar de la esperanza del Mesías,
Habla de aquel, del ungido, del dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, habrá un justo que gobierne con los hombres, que gobierne en el temor. Empieza a lanzar una profecía mesiánica llena de esperanza. Y de pronto dice en el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. ¿Saben? David fue un fracaso como padre. Fue un fracaso como modelo de paternidad, y aquí él lo está reconociendo. No es así mi casa para con Dios, verso 5. Y seguramente que David al final de sus días tenía una punzada de amargura, porque se dio cuenta de que había sido un buen rey, pero un pésimo padre. Y entonces David tenía unos valientes que están mencionados ahí. A partir del verso 8, los valientes de David. Del grupo de valientes de David, mire, había 3 valientes que tenían el privilegio de sentarse a la mesa real y de comer con el rey. Privilegio que les era otorgado a muy pocos. Pero David tenía 3 valientes que se sentaban con él todos los días a comer. El primero, verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebac, el tacmonita principal, dice... Este era Adino, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Miren si el tipo no era digno de sentarse a la mesa del rey. En una sola ocasión, y en un contexto épico, bélico, de guerras, de batallas y de conquistas, aquel general había matado a 800 hombres. Ya tenía derecho, ¿verdad?, por semejante hazaña, a sentarse en la mesa del rey. ¿Qué hizo el segundo valiente? Verso 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, verso 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel general de David había peleado tan duro que el sudor y la sangre se habían pegado a su espada. Era un hombre de integridad y seguro que también se había ganado el derecho de sentarse a la mesa del rey. Pero el que me interesa es el último de los valientes de David. ¿Qué hazaña hizo el último? Verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Age. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había huido. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Pero ¿cuál es la hazaña de este último de sus valientes si solo defendió un pequeño terreno de lentejas? ¿Por qué tenía el derecho a sentarse a la mesa del rey? ¿Saben por qué, amados? Porque muy probablemente David, cuando vio la hazaña de aquel hombre, se dio cuenta de que Sama había conseguido lo que él nunca había podido conseguir. Porque David no supo defender su pequeño terreno de lentejas, su familia. Y Sama defendió su pequeño terreno de lentejas, su familia. Y Jehová le dio una gran victoria. Y seguramente el gran rey David, al pensar en aquel hombre que había logrado defender lo más íntimo, su pequeño terreno de lentejas, se dio cuenta de que ese hombre había hecho una hazaña en la que él había fallado. Aquel hombre había sido un buen padre y había defendido su terreno de lentejas. Por eso, en esta mañana, amados, todos los varones que hay aquí tenemos que ser como Sama. Tenemos que aprender a defender nuestro pequeño terreno de lentejas. Porque cuando un hombre se coloca en la posición que Dios le da, cuando un hombre anda en orden, mire qué raro las cosas funcionan. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre, y qué bueno que podemos llamarte Padre. En esta mañana, delante de tu presencia, aquí estamos, Padre, un grupo de hombres y de mujeres que te necesitamos, que confesamos nuestra dependencia de ti porque sin ti no podemos. Padre, en esta mañana, yo te pido que cada estaca aquí presente, cada familia aquí representada,
que tú la bendigas, que tú la prosperes, que tú crees conciencia de responsabilidad en todo Sama, en todo varón hoy aquí presente, que tú solidifiques, Señor, que afiances bien cada estaca, que es cada familia, porque de ello depende la estabilidad de la carpa que es la iglesia. En esta mañana te damos gracias por esas heroínas de lo cotidiano que son nuestras esposas, mujeres esforzadas y valientes, que nos ayudan a centrarnos. Padre, ayúdanos en nuestros distintos roles y responsabilidades a poder cumplir con lo que tú un día estableciste. Ayuda a que cada varón aquí presente sea un hombre protector de su hogar, sea un hombre que aprenda a tratar con ternura a su esposa, sea un hombre que modela espiritualidad en sus hijos, porque no hay otra fórmula. Ese es el orden que tú estableciste, Padre. Bendice cada familia aquí representada, que en esta mañana, cuando cada uno de nosotros lleguemos a la realidad cotidiana de nuestros hogares, de nuestras vidas, que allí nos demos cuenta de que estamos en territorio sagrado, que nuestro hogar se constituye en la célula básica, donde hay que aplicar todo lo que aquí se ora, se predica y se enseña. Bendícenos en esta mañana, Señor. Cómo te necesitamos, Padre. Gracias por ser la firme ancla de nuestra alma en un mundo tan oscuro y en un mundo tan convulso. Qué bueno que te tenemos a ti, Padre. Tú nos aseguras la victoria. Tú nos aseguras una Jerusalén celestial que está guardada hasta nosotros, para nosotros. Hasta que llegue ese tiempo, danos fuerza y aliento para cumplir con tu palabra, para aplicarla y para entrar en tu bendición y en tu autoridad. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios suyo, eternamente y para siempre. Él les guiará aún más allá de la muerte. Amados, créanlo, vívalo y que Él les bendiga. Aleluya.